Amén. Para que sirvamos al Dios vivo, tenemos el Espíritu Eterno. El tema del mensaje de esta semana es el Espíritu Eterno. Por eso nosotros tenemos ahí en la pantallita, no sé si ustedes están viendo algo. Aleluya, vamos a ser arrebatados a los aires, ¿verdad? Entonces tenemos el tema, el Espíritu Eterno. Nosotros, queridos hermanos, queremos compartir al menos 4 puntos de todo lo que el alimento diario ha estado hablando para todos nosotros. En realidad, este mensaje es bastante amplio, es bastante profundo, está conectado con el último mensaje del tomo anterior del alimento diario, la llave o la clave que abre el libro de Hebreos. Y en el libro de Hebreos nosotros encontramos el plan macroeconómico de Dios en el libro de Juan, del capítulo 14 al capítulo 17. Pero el plan microeconómico o la manera de cómo llevar a cabo el plan de Dios lo encontramos en Hebreos. Todo el libro de Hebreos nos muestra cómo hoy Jesús, nuestro sumo sacerdote, abrió el camino en los cielos para todos nosotros. Por eso que nosotros en el cántico anterior que teníamos, hemos visto la esperanza de nuestro llamamiento. Hemos visto que nosotros tenemos un llamado con esperanza, ¿cierto? La esperanza de nuestro llamamiento es que podamos alcanzar su herencia y su expresión. Nosotros, queridos hermanos y hermanas, vemos que Dios nos ha dado algo y nosotros necesitamos, el primer punto que queremos compartir es valorar lo que Dios nos ha dado o lo que Dios nos dio. ¿Qué es lo que nos ha dado Dios? Dios nos ha dado el propósito o la bendición de convertirnos en sus hijos, la bendición o la oportunidad de poderlo seguir, la bendición y la oportunidad de convertirnos en sus discípulos y de poder conocerlo a Él. Vamos a ver rápidamente una figura, un ejemplo, queridos hermanos, para poder nosotros comprender de manera práctica en nuestro día a día cómo es nuestra experiencia con el Señor. Vamos al libro de Lucas capítulo 5. Esto es algo que me llamó mucho la atención el día de hoy, queridos hermanos. En Lucas capítulo 5, versículo 1 hasta el 11, por causa del tiempo no lo voy a detallar versículo por versículo, pero usted puede ir acompañando la lectura mientras vamos compartiendo. Vemos que Pedro, antes de ser discípulo y antes de ser apóstol todavía, él era un pescador como muchas otras personas. Y él estaba con su hermano y él estaba con otras 2 personas y habían salido toda la noche a pescar. Y ellos durante toda esa noche no habían pescado nada. Y cuando ellos regresan ya al borde de la mañana, se acercan hacia la orilla a descargar y a anclar sus botes. Ven a Jesús allí. Jesús está caminando con un grupo de personas, acompañándolas, muy temprano en la mañana. Presta atención a esto. Jesús estaba con un grupo de personas y Pedro no estaba allí. No estaba allí. Y luego Jesús ve la barca de Pedro que estaba ahí desamarrándola, atándola, sacando sus redes y él ya bajando para irse quizás a su casa. Y el Señor le dice: préstame tu bote, préstame tu barca. Versículo 3 dice: y entrando en una de aquellas barcas, la cual era de Simón, le rogó que la apartase de la tierra un poco. Yo te pregunto, hermano, hermana, si tú estuvieras en la posición de Pedro, durante toda la noche no pescas nada, ¿cómo estarías en la mañana? Triste, te doy una opción, triste, feliz o enojado. ¿Cuál de las tres? Yo en lo particular quizás estuviera
entre enojado y triste. ¿Por qué? Por la razón de que, quizás por la razón de que no pesqué nada, ¿cierto? No pesqué nada, me fue mal ese día. Yo no sé si a usted alguna vez le ha pasado eso. Usted de repente estuvo trabajando y no salieron las cosas como usted quería. Usted salió a la calle, fue con una idea de resolver algunos asuntos y sale no muy agradable esa salida. Pedro también estaba pasando por ello. Y el Señor le dice, préstame la barca. Ok, ya te presto la barca, le dice. Pero algo más el Señor le dice. Le rogó, el Señor le rogó a Pedro, a Simón, que apartase de la tierra el bote, la barca, la empujase hasta que se vaya un poquito al mar. Y desde allí Jesús comenzó a enseñar desde la barca de Pedro. Presta atención, desde el bote de Pedro. Él estaba enseñando a la multitud y después que terminó de hablar el Señor, le dice a Pedro, Pedro, ahora sí, llegó tu bendición, llegó tu oportunidad, es decir, el agradecimiento. Gracias, Pedro, por haberme ayudado. Ahora, déjame hacer algo por ti. Pon la red para que pesques. Versículo 4. Simón respondió, creo que con total lógica, como si todos nosotros hubiésemos pasado también por lo mismo. Señor, maestro, toda la noche hemos estado trabajando y nada hemos pescado, mas en tu palabra echaré la red. Yo no creo, querido hermano, querida hermana, que haya sido así de sencillo. Si tú has pescado toda la noche, estuvieras así como Pedro, tú le hubieras hecho caso al Señor así al instante. Quizás hubiera replicado un poquito con el Señor, ¿verdad? Pero como Jesús es el Señor y es el Maestro, hay que obedecerle. Bien, lo voy a hacer, ya, ok, en tu palabra, porque tú lo dices, lo voy a hacer. Ok, si no sale nada, yo ya te dije, si no sale nada, yo ya te dije que no he hecho nada, no hemos pescado nada, no hay peces por aquí. Ellos echaron la red. Gloria a Dios. Y luego, habiendo hecho eso, encerraron gran cantidad de peces. En ese instante que ellos echaron en la palabra del Señor, porque el Señor lo dijo, fue hecho. Y ellos no podían resistir con la red. Lo que Pedro estaba recogiendo era tal cantidad de peces que ellos toda la noche no encontraron. Y luego hicieron señas a los compañeros que estaban en la otra barca y para que viniesen a ayudarles, y vinieron y llenaron ambas barcas, más de una, ambas barcas de tal manera que se hundían. Viendo esto, Simón Pedro cayó de rodillas ante Jesús, diciendo, apártate de mí, Señor, porque soy hombre pecador. Porque por la pesca que habían hecho el temor se había apoderado de él y de todos los que estaban con él, y asimismo Jacobo y Juan, hijos de Zebedeo, que eran compañeros de Simón. Pero Jesús, aquí hay un punto importantísimo. Pero Jesús dijo a Simón, no temas, hermano, hermana, que en esta mañana, en este día, estás conmigo. El Señor te dice también a ti, no temas. Amén, Señor Jesús. Desde ahora, ahora dile tú al hermano o a la hermana que está de tu costado, no temas. Desde ahora. No temas, hijita. Ahora serás pescador de hombres. Desde ahora serás pescador de hombres. Y cuando trajeron a tierra las barcas,
Pedro, ¿qué hizo? Dejó todo. Dejó todo y le siguió a Jesús. En la historia de Pedro vemos que siempre hubo una señal. Cuando Pedro cortó la oreja del soldado romano, Jesús hizo una señal. Le repuso la oreja. Cuando Pedro dijo, sí, mi Señor paga el impuesto, el Señor lo mandó a pescar y que dentro de la boca del pez iban a haber monedas. Cuando Pedro estaba en el monte de la transfiguración, vio a Moisés y a Elías conversando con Jesús. La historia de Pedro en su caminata con Jesús en los evangelios era una vida de ver señales, muchas señales. Aún antes del momento en que se convirtió, la vida de Pedro estuvo acompañada de señales, y aún en su llamado Dios hizo una señal para impresionarlo, para mostrarle que este camino era el mejor. No sé si cuando usted ha escuchado, cuando alguien quiere hablarte de un negocio, cuando alguien quiere hablarte de una institución, un instituto, universidad, siempre buscan mostrarte a través de videos casos de éxito, personas, wow, así como para engancharte, ¿verdad? Entonces, Jesús estaba mostrando eso para Pedro y lo llamó, y Pedro dejó todo. En el momento que el Señor estaba siendo entregado, vamos a ver algo. Vamos a Lucas mismo, capítulo 22. Amén. Versículo 54. Lucas capítulo 22, versículo 54 nos dice esto: y prendiéndole, le llevaron y le condujeron a casa del sumo sacerdote. Y Pedro le seguía de lejos. Pedro vio señales a lo largo de su caminata con el Señor, a lo largo de toda la jornada con Jesús. Él vio muchas señales, muchos milagros, no solamente él con respecto a él. Ya desde su llamado, él pudo ver que Jesús era el Señor. Pero en el momento de la prueba, en el momento de la aflicción, en el momento donde las cosas se ponen duras, ¿qué hizo Pedro? Pedro siguió de lejos a Jesús. Tanto así que lo negó 3 veces, ¿verdad? Y se alejó de Jesús, se alejó de él. Luego en Marcos vemos que Jesús, después de resucitar, lo vuelve a llamar. Y decid a mis hermanos y a Pedro, voy delante de ustedes. Eso está en Marcos capítulo 16. Te pregunto, hermano, en esta mañana, en este día, ¿cómo estás siguiendo al Señor hoy? ¿De cerca o de lejos? Vamos a leer Apocalipsis. Apocalipsis capítulo 14,
versículo 4 nos dice así: estos son, y aquí habla de los vencedores, de las primicias, que han de ser los primeros frutos que el Señor coseche en su reino. Perdón, hermano, ¿qué versículo? Apocalipsis capítulo 14, versículo 4. Estos son los que no se contaminaron con mujeres, pues son vírgenes. Estos son los que siguen al Cordero por donde quiera que va. Estos fueron redimidos de entre los hombres como primicias para Dios y para el Cordero. Hermano, hermana, ¿cómo estamos siguiendo hoy al Señor? ¿De cerca o de lejos? Yo te pregunto, ¿han habido señales a lo largo de tu historia con Dios? Yo creo que sí. En mi vida han habido muchas señales, muchos milagros. Amén. Y lo que el Señor en este tiempo quiere es que nosotros podamos seguirle, pero no de cualquier manera. Yo no sé, por ejemplo, usted está entre una multitud y usted está llevándole de la mano o está yendo, acompañando, está siguiendo, está yendo de compras, no sé, por lo general esto se da en el mayorista, en la Hermelinda, qué sé yo, en los mercados o en las calles donde están sobrepobladas. Si usted está yendo con alguien, usted está buscando caminar junto a esta persona, ¿verdad? Si esta persona que va adelante, que está supuestamente guiando, camina un poco más rápido, ¿cuál debe ser la actitud de uno? Caminar más rápido. Si él dobla a la izquierda, usted tiene que doblar a la izquierda, porque basta que nos distanciemos un poquito de otra persona y ya perdemos el rastro. Es verdad. Y a veces uno se pierde. Hermanos y hermanas, quizás en el recorrido de nuestra vida cristiana, en estos meses, años, este tiempo que nosotros hemos estado viviendo, no estamos lejos de Pedro. Pedro al inicio dejó todo. Cuando el Señor murió, volvió a las redes, volvió a la barca. Y si usted se da cuenta, pasó lo mismo que cuando él fue llamado por primera vez. No pescó nada. Cuando fue con los discípulos en el libro de Juan, estuvieron pescando, también no pescaron nada. ¿Y qué pasó? Del lado de la orilla, el Señor ya había preparado peces, asados, pan. Y el Señor les dice, justamente cuando se aparece después de la resurrección, usted lo puede comprobar en el libro de Juan, echen a la derecha. Y allí pescaron 153 grandes peces. Hermanos y hermanas, cuando seguimos al Señor, Él se encarga de cuidar de nosotros. Cuando seguimos al Señor de cerca, Él se preocupa por nosotros. Amén. Y cuando estamos siguiendo al Señor de lejos, si es a veces nuestra condición, yo, querido hermano, querida hermana, a veces también me distancio un poquito del Señor. Pestañeo y ya el Señor está andando un poquito más para allá, está un poquito más alejado. Pero cuando invoco el nombre del Señor, oro al Señor, me arrepiento,
nuevamente soy traído de vuelta al camino. Puedo ver dónde está el Señor andando. Pedro negó al Señor, seguía al Señor de lejos, pero el Señor lo llamó. Aleluya. El Señor lo volvió a llamar. Hermanos, porque Dios ha hecho una obra en la cual Él no quiere rendirse de nosotros. Él no se va a dar por vencido por nosotros. Nosotros ya tenemos su vida. Ya tenemos su espíritu. Y Él nos ha dado todo para ser vencedores. Él no nos ha dado la salvación, se podría decir, una salvación incompleta. Él nos ha dado una salvación completa. Y la meta de Dios es hacer de nosotros su plena expresión, que podamos alcanzar la plena filiación, que podamos entrar en la gloria, que es lo que vamos a detallar más adelante en breves minutos. Entonces Pedro, una vez que volvió a ser llamado por el Señor, segundo llamado, la primera vez el Señor lo llamó, voy a ser pescadores de hombres de ti. Luego él se fue a pescar de nuevo y él lo volvió a llamar. Y cuando lo trajo en Juan 20, ¿qué hizo el Señor? El Señor sopló para dentro de los discípulos el Espíritu. Recibid el Espíritu Santo. Él recibió el Espíritu. Una vez que recibió el Espíritu, queridos hermanos, la vida de Pedro no fue igual. Hermanos, cuando ejercitamos nuestro espíritu, volvemos a la carrera. Cuando ejercitamos nuestro espíritu, volvemos a la ruta, volvemos al camino, volvemos a seguir al Señor de cerca. Basta ejercitar nuestro espíritu. Y Pedro, vemos luego, después de que recibió el Espíritu esencial, en Hechos capítulo 2, vemos que él también recibe el Espíritu de autoridad, el Espíritu de poder que lo invistió para poder predicar, y allí cumplió su misión. Voy a ser de ti pescador de hombres. Y este pescador de hombres vemos a lo largo de toda su vida después de la resurrección del Señor que él no abandonó al Señor. Hermanos, la manera, lo que nos garantiza que no vamos a seguir de lejos al Señor, solamente está en el ejercicio de nuestro espíritu. Cuando ejercitamos nuestro espíritu, podemos seguir al Señor de cerca. Pero si yo no ejercito mi espíritu, si yo no invoco el nombre del Señor, si yo no estoy disfrutando de la palabra, hermanos, es rápido. Es cuestión de segundos, es cuestión de minutos que nosotros nos distanciamos del Señor automáticamente. Es como si estuviéramos andando dos autos y estuviéramos andando en 100 por hora, pero tú bajas la velocidad, dejas a 60, a 30, 40, el auto va a seguir avanzando en la misma velocidad, 100, 120, 150, pero tú te estás retrayendo. No es que el auto te dejó, es que tú bajaste la velocidad. Cuando ejercitamos nuestro espíritu, aumentamos la velocidad. Estos son los que siguen al Cordero por donde quiera que va. Hermanos, tenemos la primogenitura. Por eso necesitamos valorar el llamado de Dios, el llamado que Dios ha hecho para nosotros. Y el ejemplo del alimento diario nos decía que estas son como gemas preciosas. La palabra que tenemos, el espíritu de profecía que el Señor nos ha dado a través de sus apóstoles, a través de los líderes que nosotros tenemos hoy en la iglesia. Tenemos, hermanos, la palabra profética más segura que nos está preparando para los tiempos del fin. Y esta palabra, queridos hermanos, es valiosa. Muchos hermanos, hermanas, personas que están a través de las redes sociales escriben, animan, preguntan, participan de las escuelas de oración, participan de los podcasts que tenemos en el YouTube, participan de las prédicas. Hermanos, tenemos hoy abundancia de espíritu para que podamos ser vencedores. Hoy usted puede ser un vencedor. Hoy usted puede ser una vencedora. ¿Cómo es que podemos ser vencedores? Por ejercitar
nuestro espíritu. Hoy nosotros hemos visto que también el ser humano tiene tres partes: espíritu, alma y cuerpo. En 1 Tesalonicenses 5:23 nos dice esto. Entonces, cuanto más ejercitamos nuestro espíritu, las palabras de la fe vienen hacia nosotros. Las palabras de la fe son depositadas en nuestro interior. ¿Y de nosotros qué brota? Brota la acción de creer, brota el deseo de poder recibir esas palabras, y esas palabras son almacenadas en nuestro espíritu, pero ese no es el objetivo. El objetivo es que estas palabras salten. Es como la fuente, como dijo el Señor Jesús, es una fuente que salta para vida eterna, es una fuente que salta hacia nuestra alma, hacia nuestra mente, hacia nuestras emociones, nuestros sentimientos, nuestro querer, nuestra voluntad. Muchas veces sufrimos, queridos hermanos, hoy en estos tiempos, más entre lo que quiere mi espíritu y lo que quiere mi alma. Muchos hijos de Dios con los que converso tienen este conflicto. ¿Qué pasará? ¿Seremos vencedores? No sé qué voy a hacer. Este conflicto muestra que hay un conflicto entre nuestro espíritu y nuestra alma. Nuestra alma tiene un deseo, nuestra alma tiene un querer, pero también nuestro espíritu, donde está el espíritu del Señor, también tiene una voluntad. El deseo del Señor tiene una voluntad y Él quiere que usted forme parte de esta voluntad. Por eso es que nosotros vamos a pasar al punto número 2, la razón de nuestro llamado. Hemos visto en el primer punto, necesitamos valorar como Pedro valoró el llamado que Jesús le hizo después de haber recibido tantas señales, tantos milagros, y a pesar de cometer tantos errores, Pedro aceptó el llamado del Señor. Después de haber recibido el Espíritu, una vez que recibió el Espíritu, él pudo avanzar en su experiencia con el Señor, y él fue alguien que pudo seguir al Señor de cerca. Así también sucedió con el apóstol Pablo y con muchos apóstoles del siglo I, y a lo largo de la historia tenemos grandes hombres de Dios también que han seguido al Señor de esa manera. Usted, querido hermano, querida hermana, también tiene la oportunidad de convertirse en este discípulo fiel del Señor, en esta discípula fiel de nuestro Señor. Basta que usted ejercite su espíritu, y esto produce a nosotros una razón. Es decir, ¿cuál es el objetivo de nuestro llamamiento? ¿Cuál es el objetivo de que Dios nos esté llamando? Si nosotros somos personas como Pedro, que quizás en los momentos de dificultad abandonamos, dejamos al Señor, y a veces nos retrasamos un poco en nuestra vida espiritual, dejamos y pausamos nuestro crecimiento, pausamos nuestra búsqueda, pausamos nuestro ritmo de oración, le ponemos pausa a ello mientras todavía buscamos un desarrollo personal. Pero querido hermano, querida hermana, el Señor no pausó la salvación por ti. Él no pospuso para el día de mañana tu salvación. Él no dijo: Alex, hoy día no te puedo salvar, quizás la semana que viene te salvo. No, hermanos, el Señor fue a la cruz. Él entregó todo por nosotros. Si nosotros vemos, queridos hermanos, si palpáramos la obra de nuestro Señor, realmente nosotros nos llenaríamos de gozo, que hoy tenemos esperanza. Hay muchas personas, queridos hermanos, que mueren sin esperanza. Hay muchas personas
en la fe también, que perdieron esperanza en sí mismos, que perdieron la esperanza de su llamado. Por eso hoy, querido hermano, querida hermana, yo te aliento que tu llamado tiene esperanza. No fijes tus ojos en ti, no fijes tus ojos en tu condición. Fija tus ojos en aquel que comenzó la buena obra y Él también la va a perfeccionar, Él la va a completar. Por eso, hermano, hermana, te invito ahora a que podamos ver esta diapositiva, para que así podamos ver lo que el Señor ha realizado por nosotros. Señor Jesús, mire, hermano, aquí nosotros vamos a ver, no sé si usted está viendo en este momento la pantalla. Rápidamente, por causa del tiempo, no voy a poder detallarlo. Nuestro amado Señor Jesús, Él era el unigénito Hijo del Padre. Cuando hubo la creación, en Génesis capítulo 1, el Hijo ya estaba. En Proverbios capítulo 8, nosotros encontramos a Jesús, el segundo de la Trinidad, el segundo de la Deidad, también participando de todas las cosas, de la creación de todas las cosas. Por eso que en el libro de Colosenses capítulo 1 dice que Él es el principio, el primogénito de la creación. Pero por causa de usted, por causa mía, Él entró en la esfera del tiempo. Cristo es el poder y la sabiduría de Dios. Y este poder y sabiduría de Dios se encarnó. Tenemos los versículos allí delante. Juan capítulo 1, Juan capítulo 1, versículo 14. Este Hijo nació, tomó su tiempo para nacer. Oh, qué hermoso es ver a los bebés nacer. Qué precioso es ver a los niños cuando están desarrollándose. Pero eso toma su tiempo. Hay hermanas que tienen hijos, hay hermanas que tienen nietos. Los bebés, qué preciosos se ven cuando nacen, pero luego tardan un tiempo para crecer. Jesús también tomó su tiempo, participó del vivir humano y en ese vivir humano aprendió lecciones de humildad. Aprendió a comportarse en la sociedad, para con sus padres, para con los demás de su alrededor, de su entorno. Aprendió a ser humilde. Él fue obediente también. No fue alguien que hacía lo que quería, ni cómo quería. Él fue manso. Por eso que en Mateo 11 el Señor dijo: aprended de mí que soy manso y humilde de corazón. ¡Wow! ¿Qué tal expresión? Usted podría jactarse: aprende de mí que yo soy manso y humilde de corazón. Estamos lejos, quizás. Realmente nuestro Señor tenía los patrones morales más elevados de la humanidad. Él era paciente, con todas esas virtudes. Y a pesar de que se enojaba, no pecaba. Vivir 33 años, queridos hermanos, no es sencillo. Este Hijo unigénito también pasó por la muerte y la muerte de cruz. Tenemos allí los versículos, 1 de Pedro, 1 de Corintios y Colosenses capítulo 1, versículo 21 y 22. Luego, el Señor no permaneció allí. Él fue hasta las partes más profundas de la tierra. En Efesios capítulo 4 nosotros vemos de que Él subió a los cielos y llevó cautiva la cautividad. Hechos capítulo 13, versículo 33. ¿Qué tal si lo leemos? Ahí sí. Hechos capítulo 13, versículo 33 dice lo siguiente: la cual Dios ha cumplido a los hijos de ellos, a nosotros, resucitando a Jesús, como está escrito también en el Salmo 2: mi hijo eres tú, yo te he engendrado hoy. Hermanos y hermanas, hay una palabra que nosotros necesitamos grabar en nuestro corazón. El Señor era el primogénito de toda la creación, pero Él allí no tenía
la humanidad. Él no tenía carne y hueso. Él no participaba de esas emociones que usted y yo hoy la tenemos. Pero desde que Él se encarnó, tuvo un vivir humano y llegó hasta la muerte. En todo ese proceso de más de 33 años, Él pudo asimilar en todo su ser, en su mente, en su voluntad, en sus emociones, todas las dificultades que el ser humano pasaba. Y a tal punto de ir por amor en la cruz, ir por amor a morir por nosotros, por cada uno de nosotros. Y Él, después de ser sepultado, Él resucita. ¿Y Él resucita para qué? Para convertirse, queridos hermanos y hermanas, convertirse en el primero de nuestros hermanos. Por eso que 1 Corintios capítulo 15 versículo 43 dice que se siembra en debilidad, pero resucita en poder y gloria. Y no solamente eso, no solo resucitó, pero Él también fue entronizado en las alturas. Por eso que el libro de Hebreos capítulo 1 versículo 3 nos dice lo siguiente: el cual, siendo el resplandor de su gloria y la imagen misma de su sustancia, y quien sustenta las cosas con la palabra de su poder, habiendo efectuado la purificación de nuestros pecados por medio de sí mismo, se sentó a la diestra de la majestad en las alturas. Es decir, ahora hay un hombre resucitado, un hombre diferente a nosotros que está ahora en la gloria. Este hombre nos muestra de que es posible colocar la humanidad en la gloria de Dios. Es posible que usted y yo, como hombres caídos, podamos participar del reino y podamos participar de la gloria de Dios. ¿Qué tal si leemos rápidamente 1 Tesalonicenses? 1 Tesalonicenses 2 versículo 12. Dice: y os encargábamos que anduvieseis como es digno de Dios, que os llamó a su reino y gloria. En su resurrección, en su entronización, hoy, ¿qué está haciendo Jesús? Llamándonos, diciendo, invitándonos: vengan, vengan, vengan. Ustedes pueden. ¿Por qué podemos? ¿Por qué podemos atrevernos que sí, a decir que sí podemos? Porque tenemos su espíritu. Porque tenemos su vida. La vida de humildad está en Jesús. La vida de obediencia está en Jesús. La vida de mansedumbre está en Jesús. La vida de la paciencia está en Jesús. La vida de amor está en Jesús. ¿Y dónde está Jesús hoy? Hoy está en nuestro espíritu. Por eso dice: nada es más precioso que Cristo en mi espíritu. Este cántico es tan precioso, hermano, tan profundo, que nos dice que nada hay más precioso. Viendo todo este cuadro, el Señor está entronizado y nos está invitando, y Él inauguró este camino a la gloria. Él atravesó el velo. La división que había entre el hombre y Dios, Él la atravesó, y Él ahora abrió un nuevo y vivo camino por medio de su muerte, por medio de su resurrección. Por eso que en el libro de Hebreos mismo nosotros encontramos lo siguiente: mi hijo eres tú, yo te he engendrado hoy. Por eso el libro de Hebreos es maravilloso, queridos hermanos. Y en el capítulo 2, versículo 11 y 12 nos dice lo siguiente de Hebreos. Hebreos, capítulo 2, 11 y 12. Dice lo siguiente: porque el que santifica y los que son santificados, de uno son todos. Por lo cual no se avergüenza. Hermanos y hermanas, hay alguien que no se avergüenza. ¿De qué? De llamarte a ti, de llamarme a mí, hermanos. De ser el primero, de ser el único,
el único hijo, él ahora pasó a ser el primero entre muchos hermanos. Versículo 12 dice: anunciaré a mis hermanos tu nombre, en medio de la congregación te alabaré. Y otra vez yo confiaré en él, y de nuevo, he aquí yo y los hijos que Dios me dio. Romanos 8:29, vamos a leer qué es lo que nos dice. Señor Jesús. Dice así: porque a los que antes conoció, también los predestinó para que fuesen hechos conformes a la imagen de su Hijo, para que Él sea el primero o el primogénito entre muchos hermanos. Él era el unigénito Hijo de Dios, el primero, el principio de la creación de Dios, pero ahora es el primero entre muchos hermanos. ¿Y qué es lo que quiere hacer hoy el Señor? Conducir a muchos hombres, a muchos de sus hijos. ¿A dónde? A la gloria. Señor Jesús, vamos a ver Hebreos capítulo 2 versículo 10 nos dice lo siguiente: porque convenía a aquel por cuya causa son todas las cosas y por quien todas las cosas subsisten. Eso lo leímos también en el capítulo 1 versículo 3, que se habla de Jesús, quien subsiste y quien sustenta todas las cosas por medio de la palabra de su poder, que habiendo de llevar muchos hijos de Dios, ¿hacia dónde? Hacia la gloria. Perfeccionarse por las aflicciones al autor de la salvación de ellos. Es decir, el que dio origen, el que abrió camino, fue nuestro Señor Jesús. Él fue como el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Él fue el primero en sacrificarse por todos nosotros para abrir este camino. Él dijo en el libro de Juan: me voy, pero volveré a vosotros. Y luego después él dice: yo os tomaré a mí mismo. Por otro lado también dice: para que yo donde yo estéis, vosotros también estéis. Hermanos y hermanas, esto es algo precioso. Dios te quiere, Dios desea que esta salvación que Él nos ha dado cumpla este propósito. La razón de nuestro llamado es que usted participe de esta gloria, de ser no solamente un hijo pequeño de Dios, sino un hijo que pueda estar introducido en el reino, un hijo que venza, un hijo que sigue al Cordero por donde quiera que va, un hijo que también canta alabanzas al Padre, un hijo que coopera con los intereses del Padre. Todo nos lo dio Jesús al encarnarse, al vivir como hombre, al morir, al resucitar, al estar entronizado. Por eso que en Hebreos capítulo 7 versículo 25 nosotros hemos leído mucho este versículo en la escuela de oración. Capítulo 7 versículo 25 de Hebreos, que nos dice: versículo 24: mas por cuanto permanece para siempre, tiene un sacerdocio inmutable, por lo cual también puede salvar perpetuamente a los que por él se acercan a Dios, viviendo siempre para interceder por ellos. ¿Qué es lo que está haciendo Jesús hoy? ¿Qué es lo que está haciendo Jesús por ti y por mí hoy? Él está intercediendo por todos nosotros. ¡Aleluya! Él está intercediendo para que tu fe en este tiempo no falte, querido hermano, no falte, querida hermana, para que Él está intercediendo para que tú crezcas en vida. Cuando nosotros intercedemos por los hermanos, por nuestros familiares, por la gente que conocemos, usted intercede con un objetivo, ¿no es cierto? Usted ora, intercede delante del Padre con una razón. Y esta razón es que Dios pueda o bien sanarlo, o bien salvarlo, u otro asunto en particular. Pero Dios también
Escucha las oraciones del sumo sacerdote Jesús, quien viene del orden de Melquisedec, que eso vamos a tratar la semana que viene. Y él cuando está orando, él está orando al Padre. Padre, haz que Juan, haz que Gabriela, haz que Ana, haz que Martín puedan ser vencedores. Él está orando de esta manera para que todos nosotros entremos en la gloria. Él no está orando solamente para que seas salvo o para que seas sanado. No, Él está orando para que tú seas un vencedor. Yo te pregunto a ti, querido hermano, querida hermana, ¿tú quieres ser un vencedor? Este es el secreto, queridos hermanos, de la verdadera felicidad, en vivir para siempre con el Señor. Hermanos, ¿qué vamos a tener en el reino? ¿Qué vamos a tener en la Nueva Jerusalén? Vamos a tener el reino de Dios. Hermanos, allí no vamos a vender, no vamos a comprar, no vamos a salir al mercado, no vamos a cocinar, no vamos a pagar casa. Hermanos, se acaban todas estas actividades terrenales. Vamos a reinar. Eso es lo que va a suceder en el futuro. Pero para entrar en el reino, ¿qué vamos a encontrar en el reino? La presencia de Dios. ¿Por qué todo estará en orden? ¿Por qué todo estará en paz? Porque Dios está presente. Cuando Dios está presente, hay verdadera felicidad. Vamos a ver rápidamente, libro de Proverbios, capítulo 8. Este es el tercer punto, la verdadera felicidad. Proverbios, aleluya, capítulo 8, versículo 30. Dice, en la versión Reina Valera dice lo siguiente: con él estaba yo ordenándolo todo, y era su delicia de día en día, teniendo solaz delante de él en todo tiempo. Y en la versión, la Biblia de las Américas, dice así: yo estaba entonces junto a él como arquitecto, y era su delicia de día en día, regocijándome en todo tiempo en su presencia. La Biblia de las Américas, en el libro de Proverbios, capítulo 8, versículo 30, nos dice que el Señor, junto con el Padre, se alegraba en su presencia. Querido hermano, querida hermana, tú, cuando estás orando, cuando estás alabando al Señor, cuando estás teniendo tiempo con la palabra, ¿te alegras o no te alegras en su presencia? Yo me alegro. Yo disfruto la paz, disfruto la comunión con el Padre. Yo creo que usted también sintió eso y siente eso. Y esto, hermano, no está limitado solamente a que lo sintamos media hora o 1 hora o 2 horas al día. Él quiere que esto sea algo eterno, para siempre, hermanos. Cuando estamos en el Espíritu, cuando estamos en esta comunión donde estamos Dios y nosotros, Él en nosotros, nosotros en Dios, en esta comunión inherente, el uno en el otro, hermanos, somos felices. Aunque todo alrededor está volteado, ha girado, está desordenado, está un caos, hay crisis y todo lo demás, hermanos, nosotros gozamos de plena paz, porque el reino de Dios es justicia, paz y gozo. Cuando estamos viviendo la realidad del reino de Dios, hermanos, esto es gozo. Nos gozamos de cada palabra que el Señor nos da. Nos gozamos de estas situaciones que estamos viviendo hoy en el tiempo presente, porque esperamos que ya el Señor está de regreso y de vuelta. Porque nosotros estamos viviendo los tiempos finales. Nos gozamos porque amamos su presencia. Es como
Muchas veces algunos hermanos dieron este ejemplo. Y los padres quizás salen, no sé si a usted le ha pasado esto también, cuando va a recibir una visita, y es una visita muy agradable. ¿Usted qué hace en su casa? Prepara, ¿verdad? Prepara la casa, prepara los vasos, las tazas, el mantel, aún el tipo de frazada, la sábana que va a colocar en el dormitorio donde esta persona va a llegar. Usted se prepara, visualiza y se alegra, se emociona con ello, ¿verdad? Nos esmeramos en limpiar. Se esmera, ¿verdad? Uno en limpiar, en arreglar, en dejar las cosas bonitas. Pero si esta persona no te importara, usted como al escuchar, Cecilia, voy a ir a tu casa en esta, no, en esta tarde. No, hermana, hoy hay movilización total. Quizás está de pijama, Sí, amén. quizás está de sandalias, de babuchas, no ha barrido todo el día, los platos de la cocina están sucios. Están amontonados. Eso significa que no le doy quizás mucho valor a ello. Valor. Oh, sí, Jesús. A veces nuestra vida cristiana también es así. Y a veces queremos inclusive decir, hermano, no siento nada en la iglesia, en el Señor, no siento nada, oro y no pasa nada, sigo siendo la misma persona. Y pareciera que estamos así llenos de, inclusive de molestia. ¿Por qué, hermanos? Porque todavía no tocamos la presencia del gozo del Señor, porque todavía no tocamos la realidad del reino de Dios. Una vez que tocamos la realidad del reino de Dios, no queremos salir de ella. Hoy al escuchar todas las situaciones, sin darnos cuenta, la angustia, algo de desespero, algo de los pensamientos, calan sobre nosotros. Al ver las situaciones también políticas, económicas que se están moviendo en estas semanas, uno también se vuelve inestable. ¿Qué va a suceder? Pero hermanos, cuando ponemos nuestra mirada en esas cosas, hermanos, de verdad, nos entristecemos, nos enojamos, criticamos. Pero cuando volteamos nuestra mirada y miramos al Señor, miramos el reino, hermano, es otra historia. Yo sé que usted lo ha vivido, lo ha experimentado, lo está disfrutando. Por eso, queridos hermanos y queridas hermanas, nosotros hoy necesitamos valorar esto y consagrarnos por esto, porque Dios quiere vivir para siempre con nosotros. Juan capítulo 1, versículo 14 nos dice que el verbo fue hecho carne y habitó entre nosotros. Esta palabra habitar muestra que el Señor vino a establecer una tienda. La palabra griega es tabernaculizar. Colocó un tabernáculo, una tienda temporal para estar con los hombres, para estar en el hombre. Hoy Dios no quiere estar solamente con nosotros. Él quiere estar en nosotros y que nosotros estemos en Él. Usted puede estar con el Señor, como a la puerta de su casa. Estoy con el Señor en mi casa. Y otra cosa, el Señor está en mi casa, porque Él ya entró. El Señor quiere entrar, quiere tomar cada parte de nuestro corazón, nuestra mente, nuestra voluntad, nuestra emoción, por medio de su Espíritu. Y este Espíritu, rápidamente nosotros tenemos aquí este efecto. Usted ya vio en el alimento diario.
Y acá nosotros tenemos, para nosotros es lineal la obra de Dios. La obra de Dios es lineal. Y quizás nosotros, queridos hermanos, al mirar la obra de Dios, vemos la eternidad, vemos la encarnación del Señor, vemos la crucifixión, vemos la resurrección, todo eso como asuntos dentro de la línea del tiempo. Pero Dios no ve las cosas de forma lineal, con un inicio y con un fin, hacia un lado de la historia. Dios nos muestra, queridos hermanos y queridas hermanas, que Él tiene un propósito eterno. Por eso que cuando usted ve en los aros de matrimonio, muestran que hay este aro que muestra un pacto eterno. No tiene principio, no tiene fin, es continuo, es eterno. Entonces nosotros aquí, queridos hermanos, queridas hermanas, ¿qué es lo que tenemos también? Nosotros tenemos la obra de Dios de eternidad a eternidad también. Y aquí nosotros vemos cómo la obra de Dios es como un gran círculo, como una argolla que nosotros podemos observar desde la fundación del mundo. Por ejemplo, comenzamos en A, la eternidad. B es la fundación del mundo. C es la encarnación de Jesús. En el D tenemos la crucifixión del Señor. Y en el punto E tenemos la resurrección del Señor. ¿Y qué pasó cuando el Señor entró después de la resurrección? Él fue colocado en la majestad de las alturas. Él está en el tercer cielo. ¿Y dónde queda el tercer cielo hoy? El tercer cielo no queda en este plano que digamos hacia arriba, en la atmósfera, estratosfera o en la galaxia. No está hablando de ese cielo físico, porque si tuviéramos que buscar, buscaríamos entre todos los planetas de la Vía Láctea y no encontraríamos allá al Señor, no encontraríamos allí a Dios. Cuando habla las regiones celestiales, el tercer cielo, el trono de la majestad en las alturas, Dios, el Señor se está mostrando, Él está dándonos a conocer que es la eternidad, la esfera en donde Dios habita. Donde Dios habita es la eternidad. Dios hoy está operando en la eternidad, amados hermanos y amadas hermanas. Y en esa eternidad, Él quiere colocarnos, a usted y a mí, a toda su iglesia, a toda su casa, a todos sus hijos. Él nos quiere colocar en la eternidad, que nosotros podamos vivir para siempre con el Señor. Él no nos ha dado una vida limitada solamente al tiempo y al espacio. El llamado de Dios no está solamente en este plano terrenal. Él hizo todo para que pueda, en cualquier momento, Él pueda actuar. Ya desde tiempo antiguo, con Abel pudo sacrificar corderos y Adán pudo ser expulsado del huerto de Edén con vestiduras de pieles, que representaba el sacrificio de Cristo. Por un lado en Primera de Pedro y por otro lado en Apocalipsis vemos de que este es el cordero que fue inmolado desde la fundación del mundo y antes de la fundación del mundo. Si usted lo busca, va a encontrar allí. Después podemos compartir esto en el mensaje siguiente acerca de este sacrificio eterno. Por eso que habla que el Espíritu, toda la obra de Dios, toda la obra de Cristo, siendo el unigénito Hijo de Dios, ahora fue colocado dentro de la eternidad. Ya no está sujeta al tiempo, no es algo que solamente sirvió o que fue algo, una figura de hace siglos atrás. Tiene el mismo valor hoy para nosotros. Por eso que Él, estando en la gloria, Él nos está invitando todos los días a que podamos participar del reino y de la gloria del Señor. Alabado sea el Señor, queridos hermanos, queridas hermanas.